Explíqueme en qué consiste el síndrome desafiante oposicionista, otros le dicen negativista oposicionista, no sé cuál es el término correcto. La definición que yo uso para que los padres la entiendan se basa fundamentalmente en niños que tienen baja tolerancia, por lo tanto se frustran fácilmente, tienen poco autocontrol, el mecanismo de inhibición es mínimo, quieren resolverlo todo en la forma que ellos desean y cuando no lo logran son agresivos con otros niños, con adultos, con los padres y aún con ellos mismos. El síndrome aparece solo en la mayoría de los niños o lo podemos ver mezclado con otros síndromes, por ejemplo en el caso del autismo, agravando la condición de los niños. Correcto, se puede ver asociado, ¿no? En mi experiencia la más frecuente fue asociado después en el futuro cuando se detectan en los primeros años de la vida con trastornos de la atención, déficit de atención e hiperactividad. Es menos frecuente en mi experiencia con el autismo. ¿Y cómo debe manejarse? Porque al aparecerse asociado a otros síndromes es mucho más difícil manejar al niño, para el padre, por ejemplo, y los diagnósticos en nuestro país al menos son tardíos. Entonces el niño pasa muchos años en los que el padre le va reforzando esas conductas negativas y difíciles de controlar. Como expliqué, estos niños son muy difíciles de diagnosticar en los primeros 2 años de la vida, debido a que los padres siempre buscan justificación y debido a que son inteligentes. Pero lo más importante que yo le pregunto a la madre es, ¿le ha dado a usted cuando se pone iracundo un sopapo, un golpe en la cara? Ah, sí, doctor, claro. Ya es suficiente para que usted requiera, usted, no el niño le entra por un oído y le sale por otro, se da a usted terapia de tipo conductiva para mejorar esa situación, aprender cómo puede usted poco a poco mejorar esa situación. No hay medicamentos en este grupo etario para estos trastornos y realmente el único es terapia conductual y la terapia del entrenamiento de las funciones ejecutivas que ayer expliqué. O sea que es el padre realmente el que necesitamos capacitar en los primeros años de vida. Correcto. ¿Y cuánto en su experiencia es lo más temprano que se puede diagnosticar, por ejemplo, el trastorno desafiante oposicionista? Yo diría que los 3 meses de edad. ¿Qué podemos ver a los 3 meses? Para los 3 meses de edad generalmente son niños que padecen mucho de cólicos, no se sabe su origen, tienen dificultad para quedarse dormidos, lloran si se despiertan cuando están dormidos, no tienen paciencia para esperar por la hora en que les tocan los alimentos, hacen pataletas con mucha facilidad, rabietas también, tienen dificultad para poder mamar del biberón o del seno, del pezón de la madre. Después, cuando ya tienen entre 6 y 7 meses, la dificultad más seria es para quedarse dormido. Hay una transición muy prolongada en la cual se pone iracundo, llora, protesta en ese periodo de tiempo. Algunas de esas cosas que me dice, entonces las confundimos con autismo o son características que también son de autismo porque las encontramos en los chicos del espectro. Todo esto es un solo espectro. Cuando yo le explico a los pacientes, y ese es mi concepto, ¿no? Para que ellos entiendan bien, digo, en un extremo de esto está el autismo y en el otro extremo está el problema de la atención, déficit de atención con o sin hiperactividad, específicamente con hiperactividad. Y en el medio está la enfermedad de Tourette o enfermedad de los TIC, también el trastorno desafiante negativista y los trastornos de la conducta. Y el centro de todo esto, en mi
concepto personal, es un defecto en las funciones ejecutivas, especialmente en las funciones ejecutivas que tienen que ver con el control de la inclinación, o sea, el control de tus emociones, de tu sociabilidad, de tu capacidad de no pensar antes de actuar o antes de hablar, en otro caso por la edad del niño, de actuar. ¿Y eso corresponde a un daño físico dentro del útero cuando se afectan estas áreas? Hasta ahora no hemos comprobado. En más del 80% de los pacientes, todos los estudios vienen normales. Los estudios genéticos, bioquímicos, la resonancia magnética. Se supone que debido a que los pacientes con el trastorno de déficit de la atención y hiperactividad combinado responden a medicamentos que conocemos que aumentan la dopamina cerebral a nivel de la región prefrontal que tiene que ver con las funciones ejecutivas y que usa dopamina mayormente, se supone que estos deben tener un déficit de dopamina en el lóbulo frontal derecho. Y en el lóbulo frontal izquierdo es más énfasis con la norepinefrina. Y parece que tiene que haber un balance químico entre las dos. Por ejemplo, los datos indican en experimentos en ratas que se le ha inducido este síndrome, luce como que el lóbulo frontal derecho es muy importante en los niños y en las personas para reconocer las cosas que no nos gustan y respetarlas y sacarle ventaja social. Y el lóbulo frontal izquierdo para reconocer las cosas que nos gustan demasiado y poder controlarlas y utilizarlas socialmente en forma apropiada. Quiere decir que la atención de todos nuestros niños dentro de algunos de los niveles del espectro tiene que cambiar. Que el que trabaja con las funciones ejecutivas ese es el futuro. Ese es el futuro. Y sobre todo que hay una gran plasticidad. Por ejemplo, este estudio piloto que yo hice con los mayores de 12 años jugando ajedrez, me ha dejado boquiabierto. Y esperaba que hasta una edad tan alta, ya de 12 años, pueda haber cambios, ¿no?, de plasticidad cerebral, de manera que entonces no tenga necesidad de emplear medicamentos para aumentar la atención. En el caso de la función ejecutiva, por ejemplo, me llama la atención, uno como padre se frustra porque el niño demora en aprender una sola tarea, en poder ejecutarla. Y usted dice que en el estudio se dieron cuenta que podían tardar 6 meses, 1 año, y aún así está bien, pues, o sea, y lo pueden lograr. ¿Qué le podemos decir a los papás en este sentido sobre lo que deben hacer con la función ejecutiva y el tiempo? Es importantísimo, como le digo, que tengan una evaluación por un psicólogo general o del desarrollo del niño, buscando específicamente cumplir el criterio de un déficit de funciones ejecutivas. El brief, que se llama, es el que más se emplea, por ejemplo, en este asunto del cuestionario, y una vez que se establece que el niño tiene el déficit de atención, el déficit de la función ejecutiva, el segundo paso es entrenamiento. ¿Cree que es lejana encontrar la causa y debemos seguir enfocándonos en la atención de lo que vemos y en rehabilitarlo? Hay que seguir buscando la causa, hay que tratar a los pacientes en esta forma que es menos agresiva que los medicamentos. Antes de yo empezar con esto de la función ejecutiva, utilizaba en los niños autistas, por ejemplo, la combinación de Adderall con Risperdal, dos medicamentos que estaban aprobados para niños autistas. Realmente nunca encontré, yo no uso todos estos medicamentos por 3 meses. Si en 3 meses no mejoro un 50%, pues sencillamente ya no los uso. ¿Y a partir de qué edad los usa? En los niños autistas esos medicamentos. 3 años. Nada antes de los 3 años. Funciones ejecutivas.